En el año 69 después de Cristo, el gobernador de Germania Inferior despierta repentinamente cuando sus soldados lo levantan en brazos gritando consignas. Aulo Vitelio seguramente no tenía idea, pero luego que sus soldados lo pasearan por las poblaciones proclamándolo como emperador, seguro que entendió. En el año 69 después de Cristo, las legiones de Germania Inferior proclamaron a Aulo Vitelio como emperador de Roma, y seguramente ni él mismo sabía cómo era eso posible. El hombre más glotón y borracho de Roma, que había pasado su vida entre excesos, corrupción y gula, de pronto resulta que era la mejor opción para dirigir el Imperio Romano. Y si todavía no sabes, esto es Historia con Memes, y te lo voy a contar todo. En el año 12 o 15 después de Cristo, presuntamente en Nuceria nace Aulo Vitelio. Y digo presuntamente porque los orígenes de su familia son un misterio. Lo único que se puede confirmar es lo rápido que ascendió la familia en la política del Imperio Romano, pero no por honorables. Uno de sus tíos, Quinto Vitelio, fue cuestor de Roma, un cargo administrativo muy importante dentro del imperio, pero lo expulsaron por corrupto. ¡Ladrón! Otro de sus tíos, Publio Vitelio, fue uno de los cómplices de Sejano, el pretoriano que quiso ser emperador hasta que el emperador Tiberio le separó la cabeza del cuerpo. El tío de Vitelio lo acompañó hasta el final, literalmente. El padre de Vitelio, sin embargo, supo mover mejor sus piezas y pudo ejercer cargos públicos bajo el reinado de Tiberio, Calígula y Claudio. Y mientras su padre ejercía cargos públicos bajo el reinado de Tiberio, el niño Vitelio pasaba su infancia y juventud en Capri. ¡Ay, qué bonito! En Capri con el emperador Tiberio. Se sabe que Tiberio tenía una villa en Capri donde tenía una piscina y en esa piscina hacía que jovencitos nadaran desnudos para sus perversiones, a quienes llamaba sus pececitos. Y según Suetonio, Vitelio era uno de ellos. Y gracias a eso fue que el padre de Vitelio pudo conseguir tantos cargos importantes bajo su reinado. ¡Vaya dato perturbador! Pero en el año 37 muere Tiberio, y Vitelio, con 25 años y pulido en explotar los vicios de los emperadores, se hace amigo del siguiente emperador. Vitelio se hace amigo de Calígula gracias al gusto de ambos por las carreras de carros. Y luego de la muerte de Calígula, Vitelio se hace amigo de Claudio gracias al gusto de ambos por los juegos de dados. En el reinado de Claudio ejerció el cargo de pretor y cuestor, donde empieza a desarrollar sus habilidades para la corrupción. También se sabe que por esos años fue cónsul de Roma, el máximo cargo político luego del emperador. Pero seguramente renunció porque no lo dejaban comer dentro del Senado. Tienes razón lo que dices. Ya en este punto era conocido por su gran apetito por la comida, el vino y las trabajadoras sexuales. Se dice que Vitelio siempre tenía el rostro enrojecido por beber tanto vino y que constantemente en cualquier lugar, templo o senado romano, estaba comiendo vorazmente. Los historiadores muestran a Vitelio como un hombre orgulloso, soberbio y desvergonzado, que disfrutaba humillando a los demás de las formas más crueles posibles. Y al mismo tiempo, cada vez que fue encarado por alguna de sus víctimas, bajó la cabeza, como hacen los cobardes. Vitelio se encontraba en el centro de la política romana, lugar que vio pasar a hombres virtuosos y honorables. Pero Vitelio llegó ahí por ser de utilidad a las perversiones de Tiberio, el emperador más degenerado de su tiempo. Esto le hizo ganar el desprecio de los nobles que pensaban que un borracho charlatán no debería tener cabida dentro de las instituciones políticas del imperio más poderoso de Occidente para el momento. Tienes razón lo que dices. En el año 49, la política romana se divide en dos bandos: los que apoyaban a Británico para heredar el trono del Imperio Romano y los que apoyaban a Nerón. Pero en el año 54, Nerón se convierte en emperador y ya no hay nada que discutir. Sin duda será maravilloso. Con el ascenso de Nerón como emperador, los que apoyaban a Británico quedan excluidos parcial y totalmente de la política romana.
entre ellos Vitelio. Vitelio apoyaba a Británico porque era la opción más segura para quedarse con el trono. Pero como ya sabemos, en el Imperio Romano nada era seguro. Por cierto, Tito Flavio Vespasiano también apoyaba el ascenso al trono de Británico, pero todavía no estamos hablando de Vespasiano. La exclusión de Vitelio de la política romana lo puso en una posición que no conocía. Por primera vez en su vida se encontraba lejos del emperador o algún cargo público de donde sacar dinero para sus derroches. Todo apuntaba a que su aventura dentro de la política romana había terminado, hasta que la suerte le sonríe de forma inesperada. Por bendición de Júpiter. Porque el famoso filósofo romano Séneca el Joven, allegado al emperador Nerón y familiar de la segunda esposa de Vitelio, intercede por él ante el emperador, y Vitelio vuelve a tener acceso al dinero público. En el año 60, Vitelio consigue el cargo de gobernador de la provincia de África, donde aprovecha que estaba lejos de la vista del Senado para llevar sus banquetes a los niveles más obscenos posibles. Y comenzar a beber vino. Seguidamente regresa a Roma, donde se vuelve uno de los aduladores de profesión del emperador Nerón. En este momento, la locura de Nerón estaba cerca de llegar a su punto máximo. Recién había ejecutado a su propia madre, a su esposa, y se había casado con la esposa de su amigo Marco Salvio Otón. Que solo se siente un emperador. Toda esta locura era completamente normal para Vitelio, quien no solo era espectador del desastre, sino que también participaba activamente. Se sabe que Vitelio, por órdenes de Nerón y porque también quería, robaba oro y plata de los templos romanos y los reemplazaba por metales de poco valor, como cobre y estaño. Un maldito ladrón. En este punto, Aulo Vitelio había conseguido un protector con una moral más dudosa que la de él mismo. Vivía de banquete en banquete y el dinero no era algo que le preocupaba. Hasta que llegó el año 65. Porque en el año 65 ocurre la conjura de Pisón. Varios políticos son acusados de conspiración y Nerón los ejecuta a todos. Entre ellos, Séneca el Joven, el protector de Vitelio. Vitelio se queda sin protector, sin el favor del emperador Nerón y por consiguiente sin un cargo público de donde robar dinero para sus excesos. Había pasado su vida financiando sus vicios grotescos con el dinero que se robaba de los cargos políticos. Se había arropado bajo la protección de los emperadores para humillar y pisotear a nobles y senadores. Y ahora, sin dinero y sin amigos, la vida lo preparaba para pagar por sus pecados. Se sabe que Vitelio tuvo que arrendar su propia casa y quedarse con su familia en una sola habitación para poder conseguir dinero. Estaba lleno de deudas, los prestamistas lo perseguían por todas partes, y en este punto, Vitelio sentía que la vida lo empujaba al peor de los castigos que un político puede recibir: tener que trabajar. Pero parece que los dioses pensaron que este final era muy sencillo para Vitelio, y empiezan a mover las piezas para complicarlo un poco. Porque en el año 68, Nerón es declarado enemigo público por el Senado, y él mismo se autodespide de este mundo. Servio Sulpicio Galba es proclamado por el Senado como emperador de Roma, y el nuevo emperador, Servio Sulpicio Galba, pensó que era buena idea nombrar a Vitelio como nuevo gobernador de Germania Inferior. No entiendo. Pero venía con truco. Porque el gobernador anterior había sido asesinado por las legiones de Germania Inferior, además de ser una de las fronteras más peligrosas del imperio. Y seguramente el emperador Galba quería echarle una mano a los dioses para darle un final más trágico a la vida de Vitelio. Por su parte, Vitelio, sin pensar en las consecuencias como siempre lo hizo, acepta el cargo y empeña las joyas de su familia para poder pagar el viaje hasta Germania Inferior.
Se dice que estaba tan contento que se detenía en cada población por el camino para beber, comer y abrazar a los campesinos como cualquier político de estos días haciendo campaña. Tienes razón lo que dice. El 1 de diciembre del año 68, Vitelio llega al campamento de Germania, donde rápidamente se pone cómodo y empieza su rutina de banquetes y vino para él y todos sus soldados. Desde el primer día empieza a emborracharse con sus legiones y perdona a todos los soldados y comandantes involucrados en indisciplinas. Se volvió el gobernador que celebraba banquetes y se emborrachaba con todos sus soldados. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Las legiones de Germania Inferior estaban contentas con su nuevo gobernador, y esto no era casualidad. La razón es que meses antes, el nuevo emperador Galba lideraba una rebelión en contra de Nerón, y las legiones de Germania Inferior lo derrotaron antes de llegar a Roma. Pero el fracaso de Galba no fue inconveniente, porque el Senado romano, luego de la muerte de Nerón, lo proclama y confirma como nuevo emperador. Pero antes de la batalla, Nerón ofreció un pago a las legiones de Germania Inferior si ganaban. Las legiones ganaron y con Nerón muerto se quedan sin el pago. Y ya sabemos que si no le pagas a las legiones no matan. Bueno, sí, te matan a ti. Ya sé que ya hice ese chiste. Las legiones de Germania Inferior reclaman el pago ofrecido por Nerón y Galba se niega a pagar. Las legiones asesinan a su comandante gobernador y Galba, viendo que iba en serio, decide pagar. No. Galba, por venganza, escoge al hombre más incompetente de Roma, lo nombra nuevo gobernador de Germania Inferior y se los envía a las legiones. Y el hombre más incompetente de Roma era Vitelio. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? El 1 de enero de cada año, todas las legiones del Imperio Romano juraban lealtad al emperador de turno. Pero esta vez, las legiones de Germania Inferior harían algo diferente. Aquí vamos de nuevo. Porque ese mismo día, 1 de enero del año 69, durante la ceremonia, las legiones se negaron a jurar lealtad al emperador Galba. Y el 2 de enero, mientras Vitelio dormía luego de una larga jornada de vino y comida, sus soldados lo despiertan y lo cargan en brazos para proclamarlo emperador de Roma. ¿Qué? Pero Vitelio era borracho, glotón y corrupto, pero no era tonto, y solo acepta el título de germánico. Pero cuando sabe que Germania Superior, Bélgica y la Galia Lugdunensis lo apoyan, supo que hasta para él sería mala educación rechazar el trono. Así que lo más rápido que pudo empieza a preparar su campaña para marchar hacia la capital de Roma y reclamar el trono de emperador. No, ya va. Porque al mismo tiempo otros eventos ocurrían en la capital de Roma. El 15 de enero, Marco Salvio Otón le da un golpe de estado a su amigo Galba y luego de mandarlo al otro mundo, se corona como emperador. Ahora Vitelio no marchaba contra Galba, marchaba contra Otón, que iba a hacer lo mismo pero igual tenía que explicarlo. El 15 de enero, Vitelio empieza su lenta marcha porque se paraba a cada rato para beber y comer. Pero eso dio tiempo para que Britania, Aquitania, Hispania y la Galia Narbonense se le unieran. Y eso era mucha gente con espadas. Mientras tanto, Otón, quien había subido al trono, traicionando a su amigo de la forma más violenta posible, quería arreglar con Vitelio de una forma civilizada. Y le ofrece a Vitelio un trato que no podía rechazar, pero lo rechazó. Otón le ofrece a Vitelio dinero y la libertad de vivir en Campania comiendo y bebiendo hasta que el cuerpo aguante. Pero Vitelio, siendo emperador, conseguía más que eso y además tenía la ventaja. Fracasada la diplomacia, pasan a insultarse por correspondencia, como hace la gente en Twitter. ¿Qué mira, bobo? Y sin nada más que hablar, se van a las espadas para chocar por primera vez en Augusta Taurinorum.
Las tropas de Otón pueden frenar el avance de Vitelio por el paso de los Alpes y los meses siguientes Otón seguía llevando la delantera. Pero en abril de ese mismo año se da la primera batalla de Bedriacum. Por cierto, ¿por qué no te suscribes? ¡No los entretiene! Las tropas de Otón chocan con las legiones de Vitelio y luego de una larga batalla y más de 40.000 muertos, el bando de Otón, derrotado, se retira a su campamento. Ese mismo día, todos los soldados de Otón se rinden y ahora Vitelio va por la cabeza de Otón. Pero Otón también hace trampa y se autoquita la existencia él mismo. Según los historiadores Suetonio, Tácito y Don Casio, Otón lo hizo para evitar más muertes romanas. No lo logró. El 19 de abril llegan las noticias a la capital de Roma y el pueblo romano empieza a ver a Vitelio como el vengador de Galba, y al mismo tiempo las legiones romanas veían a Vitelio como el vengador de Nerón. El Senado romano rápidamente le otorga los honores y desde ese momento Vitelio pasa a ser oficialmente el emperador de Roma. Pero Vitelio todavía estaba en la Galia y eso quedaba muy lejos de Roma. Bueno, todavía está lejos. Desde la Galia, Vitelio empieza a ejercer como emperador, ejecuta a quien tenía que ejecutar y asciende a quien tenía que ascender. Y comenzar a beber vino. Rechaza los títulos de César y Augusto, solo se queda con el título de germánico, y a su hijo de 6 años le concede el mismo título y lo coloca como heredero. Seguidamente, Vitelio inicia su viaje a la capital de Roma, celebra juegos de gladiadores en Augusta Taurinorum y luego visita el campo de batalla donde todavía se mantenían los cadáveres. Fuentes modernas estiman que al menos 40.000 soldados cayeron en esa batalla, y según Don Casio, Vitelio no paraba de regocijarse viendo el macabro espectáculo de muerte. Luego suelta su infame frase: el enemigo muerto siempre huele bien, y mejor aún si es ciudadano. Hagan captura y lo publican en sus redes sociales. Ya. La marcha de Vitelio continúa entre banquetes, juegos de gladiadores y ejecuciones en cada población que encontraba por el camino. Y comenzar a beber vino. Y no fue hasta el 17 de julio que Vitelio por fin llega a la ciudad de Roma para ponerse a trabajar en beber vino. Porque ya en la ciudad de Roma es cuando realmente empieza la terrorífica fiesta de Vitelio. Vitelio era como tu cuñado que te pide dinero prestado y luego no te paga, pero Vitelio hacía ejecutar a los prestamistas para no pagarle. Se sabe que se paseaba por las casas de sus amigos ofreciendo banquetes ostentosos con el dinero del imperio, y llegaba a ofrecer hasta 3 banquetes por día. La glotonería de Vitelio pasó al siguiente nivel cuando no paraba de comer ni siquiera en los rituales religiosos y sobre los altares. ¡Blasfemia! La crueldad desmedida e injustificada también se convirtió en otro de sus vicios. Se sabe que citaba a personas con la promesa de un cargo público y luego terminaban torturados y ejecutados. También tenía una especie de fobia por los bufones y astrólogos, a quienes hizo expulsar de Roma. Podría ser la primera documentación histórica sobre alguien con fobia a los payasos. Se dice que Vitelio hizo morir a su madre de hambre por un augurio que decía que gobernaría muchos años si su madre moría primero que él. Otras fuentes dicen que ella misma, conociendo el augurio y sabiendo su destino, le pidió el veneno para envenenarse ella misma. Y Vitelio se lo dio. ¡Qué abusador! En este punto, Vitelio tenía la ciudad de Roma rodeada con sus soldados. Era dueño y señor de la capital y no había nadie que le hiciera oposición. No, ya va que falta algo. El 1 de julio, antes que Vitelio entrara en la ciudad de Roma, en la provincia de Siria,
pasaban cosas. Aquí vamos de nuevo. El 1 de julio, las legiones de Alejandría juran lealtad y proclaman a Tito Flavio Vespasiano como emperador. Ahora sí estamos hablando de Vespasiano. El 3 de julio se suman las legiones de toda Siria, y ahora Vespasiano tenía el control de las provincias de Oriente. Seguidamente, las provincias de Occidente se suman a las fuerzas de Vespasiano, y Vitelio únicamente contaba con los soldados en Roma y una caballería de África. La guerra por el poder iniciaba de nuevo. Vespasiano tenía la experiencia y el liderazgo para salir vencedor, y Vitelio se mantenía tranquilo en Roma de banquete en banquete. Y comenzar a beber vino. El 24 de octubre se da la segunda batalla de Bedriaco, en el mismo lugar de la primera. Las legiones de Vespasiano chocan con las tropas de Vitelio, y luego de luchar todo el día y toda la noche, las legiones de Vespasiano se quedan con la victoria. Mientras tanto, Vitelio se mantenía atrincherado en la ciudad de Roma intentando reclutar más soldados. Pero reclutaba 5 y desertaban 20. Son conspiradores. El 15 de diciembre, Vitelio solo contaba con los pocos soldados que tenía dentro de la ciudad de Roma. Y el 18 de diciembre, Tito Flavio Sabino, hermano de Vespasiano, le ofrece a Vitelio un trato que debía aceptar. Y lo aceptó. En este punto, la propia ciudad de Roma estaba en el centro del conflicto. Las tropas del hermano de Vespasiano contaban con la superioridad numérica, y Vitelio no tenía ninguna oportunidad de salir victorioso. La ciudad de Roma estaba completamente rodeada por las tropas de Vespasiano, y solo era cuestión de tiempo para que la tomaran por la fuerza a costa de muchas vidas inocentes. Algo que Tito Flavio Vespasiano quería evitar, y le ofrece a Vitelio dinero, la oportunidad de salir caminando por la puerta de Roma y exiliarse en la región de Campania. Vitelio, resignado, acepta el mejor trato que pudo hacer en su vida y empieza a prepararse para su ceremonia de despedida. Se sabe que Vitelio se despoja del traje imperial y se viste con una toga negra como cualquier ciudadano de Roma, y empieza a recorrer el camino que llevaba a una calle de Roma. En la calle, el pueblo romano, reunido sin saber qué pasaba, esperan el discurso de Vitelio, quien sin perder tiempo informa al pueblo que renuncia al cargo de emperador de Roma y le entrega la ciudad y el trono a Vespasiano. Pero los ciudadanos de Roma que se encontraban escuchando posiblemente creyeron que este final no era digno de Vitelio y empezaron a gritar consignas para motivar a Vitelio y evitar que entregara el trono a Vespasiano. En ese momento, Vitelio se llena de motivación y en medio de la euforia anuncia que seguirá siendo emperador y se prepara para derrotar a Vespasiano. El día siguiente, la ciudad de Roma se convierte en un campo de batalla. Los pocos soldados de Vitelio se atrincheraban entre las angostas calles para tener la ventaja, y los soldados del hermano de Vespasiano se abrían paso masacrando a cualquier persona, civil o soldado, que se pusiera en el camino. En un solo día, los muertos se contaban en miles, y entre ellos, Tito Flavio Sabino, el hermano de Vespasiano. En esa misma batalla también fue herido Tito Flavio Domiciano, el hijo de Vespasiano y futuro emperador. El 20 de diciembre se reinicia la carnicería y luego que las tropas de Vespasiano acaban cruelmente con todos los soldados de Vitelio, entran en la ciudad y la toman. Luego de tomar la ciudad, los soldados de Vespasiano empiezan a buscar a Vitelio, a quien consiguen escondido en la habitación de un sirviente del palacio imperial. Vitelio, temeroso y humillado,
Fue despojado de su ropa, atado de manos, jalado con una cuerda por el cuello como un animal y fue arrastrado hasta el Foro de Roma. Por el camino al Foro de Roma, la gente se aglomeraba y a su paso lanzaban excremento y barro a Vitelio. Los soldados levantaban su rostro con las espadas y algunas personas jalaban su cabello y su barba. Las mismas personas que 2 días antes lo aclamaban como emperador, ahora lo escupían, gritaban y humillaban como hacían con los criminales. En las escaleras del luto, donde habían muerto los peores traidores del Imperio Romano, fue descuartizado y arrastrado con un gancho de mover reses hasta el río Tíber. Sus últimas palabras fueron: después de todo, fui vuestro emperador. Y tristemente tuvo razón. Fue emperador de Roma, emperador del imperio más poderoso del momento. Eso le costó al pueblo romano más de 40.000 muertes y una cantidad incalculable de dinero. El hombre menos apto y preparado para dirigir el imperio termina dirigiendo el imperio romano. Y eso pasó porque las legiones, el senado y el pueblo romano lo pusieron ahí. Todos sabían lo incompetente, corrupto y vicioso que era Vitelio. Aún así, lo proclamaron como emperador de Roma. Y eso nos deja una pregunta incómoda. ¿Son los pecados de Vitelio solo los pecados de Vitelio? ¿O son también los pecados de una sociedad que elige la decadencia sobre la virtud? Por cierto, Suetonio también dice que Vitelio mató a 2 de sus hijos, uno porque le faltaba un ojo y el otro porque era tartamudo o mudo. El hombre, que era exageradamente alto, barrigón y cojo de una pierna, no toleraba las diferencias físicas. Ese era Vitelio. Y con este último dato creo que me gané tu me gusta y tu comentario. Gracias por estar ahí y ya saben que nos vemos en el próximo video con otra historia sobre Roma.